Hola, hola. Seguimos en producción acá en Radio Trend Topic y pensando en el verano, ¿cuáles son las tendencias que se vienen para este año? Armamos este ranking de las 5 cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de pensar tu próxima producción de podcast o de podcast. Y también hay un bonus, quédate ahí porque ya te cuento de qué van estas 5 tendencias del 2025. Uno, producciones de alta calidad. No podemos desestimar la calidad sonora y de imagen en nuestras producciones, sobre todo si estamos hablando de podcast, de videos por demanda o de episodios de podcast que se escuchen bien, piensen que nos están susurrando el oído. Debe sonar bien, con calidad profesional, que sea un placer consumir ese contenido, que es lo que dejamos ingresar a nuestra cabeza, ni más ni menos. Todo lo que sea inversiones en producción de alta calidad para documentales sonoros y ficción sonora, eso va a ser como el claim de este año, es este tipo de producciones, contar historias y empezar a revisar un poco el archivo con todo lo que hay para poner en circulación. El uso del sonido inmersivo en 8D y en los formatos binaurales también son una experiencia enriquecedora para el oyente, por lo tanto aquellos que se animen a producir con estas características van a tener un plus. Los podcasts de nicho que todos los años se reinventan, que decimos, bueno, este año qué es lo que va a funcionar. En realidad ya hay temáticas que sabemos que la gente ama y adora, como los crímenes reales, la comedia, sociedad, cultura, educación, finanzas, bueno, salud mental, entre otras cuestiones, así que las temáticas ya están bastante perfiladas y si no pueden fijarse que en el ranking de podcast más escuchados siempre aparecen una u otras de estas temáticas. También fomentar un poco la creación de estas comunidades específicas en temas muy de nicho. Pienso en sectores de generaciones específicas o de producciones específicas, los universos alrededor de determinados productos, marcas, personajes y demás. También trabajar ahí el fandom, que es algo que funciona muy bien. El público también busca mucho contenido especializado, contenido técnico, contenido educativo, de difusión, de divulgación científica, de finanzas, de intereses hipersegmentados. Hay que tener en cuenta esto a la hora de hacer la preproducción, investigar qué formatos, qué temáticas en los podcasts que yo quiero producir ya existen para no repetir y para agregar valor y no para estar generando una sobreinformación innecesaria. Algo que también va a funcionar y muy bien es el contenido interactivo, la gamificación, algo que lo venimos diciendo ya hace mucho, pero en 2025 se va a acentuar los episodios que incluyan, por ejemplo, encuestas o call to action o quiz o historias interactivas. Esto va a funcionar mejor porque hay una relación ahí con esa audiencia, con esos oyentes o seguidores que también pueden marcar algo de la historia, del desenlace o el curso narrativo de lo que se está contando. Narrativas de audio transmedia, obviamente no podía faltar. Los crossovers entre podcasts, o sea, entre distintas maneras de contar o distintos puntos de vista de esas historias que se están contando, que pueden ser biografías, que pueden ser sucesos impactantes, hechos históricos. Bueno, de qué manera podemos contar esa misma historia desde distintos podcasts o distintas relaciones con estos podcasters también que enriquezcan los puntos de vista y que nos dejen en modo reflexión finalmente, ¿no? Los podcasts inmersivos con realidad virtual es algo que también se va a imponer en este 2025, las experiencias en las que los oyentes se trasladen, se inserten en esas atmósferas sonoras que los diseñadores o paisajistas sonoros nos regalan, que podamos ser parte de esa experiencia, de ese contenido, sentirnos adentro de la historia, no disociados. Entonces, eso también tiene que ver con incorporar realidad virtual, va a funcionar muy, muy bien. Y el sexto, que es un plus, en realidad es un bonus, tiene que ver con conocer un poco la cocina, qué es lo que pasa atrás de la producción de ese podcast o de ese podcast, quién es el equipo, cuál es su formación, por qué llegaron a la elección de esos temas, por qué se diagramaron o se pensaron o se planificaron esas temporadas con esos tópicos o en ese orden o esa secuencia, o por qué se tomaron determinadas decisiones. Un poco mostrar el porqué de ese podcast y quiénes son los que están atrás, porque trabajamos muchos en equipo sobre todo y tal vez aparece siempre uno u otro, entonces la idea es contar un poco, bueno, quiénes somos, por qué lo hacemos de esta manera, por qué nos gusta y conocer, transparentar un poco la relación entre los equipos de producción, los que ponen en marcha ese contenido y las audiencias, conectarnos desde distintos lugares. Si tienes esta información, puedes dejarnos los comentarios acá en el pie del video y darnos un like, obviamente suscribirte y recomendarle este contenido a otras personas que tal vez están pensando en hacer producciones y allanarles un poco el camino para que este año sea más específico y hagan mejores producciones.